Capítulo 18. Un Dios que perfeccionó mis pies como los de los siervos y me estableció sobre lugares altos. Salmo 17, versículo 34. El trabajo en excursiones comenzó en el mismo año de 1914. Como ya he dicho, y ahora vimos, que a pesar del beneficio de las excursiones, la obra necesitaba lo que determiné llamar ambulancias, o sea, casitas en donde las hermanas pudieran pasar algunos días cada semana o cada mes, asociadas a la vida de los indígenas, pero en condiciones de poder cumplir sus reglas. Y como Dios provee todo en sus obras, en esos días nos llegó un auxilio que la Asamblea de Antioquía le daba a nuestras misioncitas. Inmediatamente procedimos a hacer ranchos en El Pital y en Antadó y en Chimiadó, y también se creía necesario, pero no era fácil, el obtener el permiso de los dueños del terreno, tanto el de Antadó como el del Pital, y se hicieron esto en un terreno perteneciente a los indígenas. Los del Pital nos concedieron la licencia fácilmente, pero con la condición de que estuviera siempre el rancho rodeado de rastrojo. No dejaré de consignar aquí también la astucia de que yo me valí para poder más tarde hacer un abiertico alrededor del refugio del Pital, para que se vea cómo a los pobres indígenas hay que manejarlos como a los niños. Se hacía muy útil poder tener ahí una vaca, siquiera para la leche que debía de darse a los enfermitos, y además también para la hermana María del Sagrado Corazón, que vivía muy enfermita. Pero ¿cómo hablarle de esto a Justo, el amado capitán de los indígenas? Así pues, con menos que esto, yo hubiera revuelto el mundo, porque ya el marido de madre venía, y aquello hubiese sido una verdadera revolución. Pero apenas yo había pensado en esta necesidad cuando comenzamos a encontrar culebras en el cuarto del padre. De eso fue de lo que yo me valí para empezar la obra. Le dije a Justo que si me permitía quitar ese rastrojito cercano al cuarto del padre, a fin de que las culebras no se le entraran y le diera miedo. El indio, un poco más generoso esta vez, me dijo: sí, tumba el rastrojo, pero poquito, para que no se acabe. Ya eso era algo. Algunos días después, ya teníamos un limpio regular que le daba alegría a la casita, gracias a las culebras del cuarto del padre. Un tiempo después se encontraron las hermanas cerca de la casa una culebra enormemente grande, que para matarla tuvimos la necesidad de un indígena, y éste la tuvo que adormecer, y la tuvo que colgar de un árbol, y apenas en toda la noche se ahorcó. Pues de esa nueva culebra yo me valí para pedir que se quitara otro poco de rastrojo. Así, con ocasión de otros animalitos, nosotros fuimos abriendo hasta tener el modo de formar un yerbalito para una vaca. En el refugio de Antadó, los indígenas fueron más difíciles de ceder. En el terreno, tuvieron que ceder este terreno para el rancho de los del Pital, y para esto, después de haber hecho ese ranchito sin haber consultado sino solo al capitán, hubo una reunión de todos los de la tribu para evitar que uno de ellos nos quemara el rancho que apenas había sido acabado. Ni siquiera con la intervención del protector de los indígenas, ni con nada, este pobre consentía, y además no consentía Nataliz en dejar que nosotros viviéramos en su tierra, ni tampoco en su vecindad. Y de pronto entonces se me ocurrió llamar a los opositores, y resueltamente le dije: como esta tierra es de ustedes, y lo es legítimamente, y como no consienten en permitir el rancho, yo por mi parte les doy el permiso de quemarlo, y pueden hacerlo ya, porque yo quiero verlo arder. Yo no me enojo con ustedes por eso, porque siempre son mis hijos, pero cuando acabe de arder el rancho, emprendo la hechura de otro, y si me lo queman, haré otro, y así lo haré hasta que ustedes se cansen de quemar.
Así que Natalis me contestó muy convencido en lo de quemar todos los ranchos. ¿Y dónde haces otro rancho? En tierra de nosotros. No, le dije, sobre la quebrada, que no es de ustedes ni de nadie. Allí yo clavo estacas y sobre ellas hago rancho. ¿Y para qué quiere vos hacer tanto rancho con indio? Me replicó. Pues porque yo no dejo perder onde infierno alma de indio, y tiene que cuidar así de cerquita con él. Le contesté, haciéndome a su modo de hablar. Entonces yo camina lejos, me dijo. Pues aunque camine lejos, allá va hermana, y aunque se vaya y pase el mar, hermana también pasa el mar. Solamente cuando entre al infierno, no lo seguimos. Nosotras con Dios, ayudando todo puede. Bien pueda quemar rancho, yo aquí candela yo tiene. Hice enseguida un ademán de ir a la cocina a traerle fuego, pero no me dejó. Y eso fue con ademán de vencido, y me dijo Natalis, nosotros está fregado. Tiene que aprender ley de Dios. ¿Qué hace, pues? Deja pues casa mi tierra. ¿Qué hace, pues? Y los demás indios hacían ademán de aprobación, diciendo, ¿qué hace, pues? Siempre aprende ley de Dios. Y así quedó resuelto el asunto, que ya tenía amostazado al protector de los indígenas que nos acompañaba. Ya eran entonces 3 céntricos del trabajo en Dabeiba y uno en Río Verde, y a la vez que se trabajaba en abrir el de Chontaduro. Otra de las cosas personales que yo recuerdo en la casita de San Miguel Antadó es lo que sigue. Un día me encerré en el cuartico del padre por darme un ratico de soledad, y como un relámpago pasó por mi mente, pero llena de amor exquisito, esta idea. No tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aquí sí di en el clavo, me dije. Pero es necesario enseñarles a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia de Él es distinta en las dos partes, Él está en todas partes, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Aquello pues me pareció encantador, y vi que a Dios le agradaba, por lo cual yo puse manos a la obra y comencé a escribir lo que nosotros llamamos el lenguaje místico de la naturaleza, que aún yo no he acabado de escribir. No sé si este trabajito ha llenado o llenará el oficio para el cual yo lo he bosquejado, pero Dios sabe que mis intenciones han sido ver de qué modo hago que las misioneras puedan ir en busca de las almas, sin abandonar el espíritu de oración que al pie del sagrario comienzan a ejercitar, haciendo a la vez más fructuoso el apostolado querido. ¿Cuántas maneras hay de entretenerse con Dios? Y después dicen que se aburren en soledad. No recuerdo bien cuánto tiempo después de tener estos céntricos de trabajo, pensé yo en los indígenas de Murrí, pero decían estos que afirmaban, si madre camina Murrí, apenas guanguinazo sabe dónde queda. Camino muy estrechito y peñasco alto, pata de hermana no aguanta. Cuando alguno de ellos quería escapar de la influencia de las hermanas, ese se iba al Murrí, y ahí creía que estaba completamente seguro. Así pues, estando un día en Río Verde, llegó una mujer diciendo que en una cueva de Turguidó se encontraba Sixto. Este era un indígena que se nos había perdido hacía mucho tiempo, y estaba en artículo de muerte, y que además estaba sin bautismo. Así que le pregunté a la muchacha si era muy lejos, y me contestó que con pata iba uno en un día y volvía en otro. Esto, Dios mío, era bastante, para que no volviera yo a pensar en otra cosa. Así que les contesté a las hermanas y consulté con el padre Lopera, que era el capellán,
e inmediatamente arreglamos el viaje. Contábamos con que era solo un día de buen camino y aquello fue providencial, pero también fue un gran engaño de la mujer. Llegamos a un punto donde el conductor no respondía por la vida mía, pues el camino era para rodar espantosamente. Tenía rodaderos espantosos, zarzales horribles, y estábamos pensando que íbamos a volver al día siguiente, así que mejor se determinó que me quedara a la entrada del monte, en un ranchito que estaba medio caído que había ahí, y que ahí esperara. Las dos hermanas, el padre y el peón, con la indiecita, siguieron. Una mujercita me acompañó por la noche y al día siguiente tuve la noticia de que era inútil esperar a los excursionistas antes de 2 o 3 días y resolví volver a la casa con un peoncito. Tuve que esperar todavía 2 días más, de modo que el viaje fue de 6 días, lo que la indiecita decía que se hacía en 2 días. Regresaron hablando maravillas de aquella tierra, de tantos indígenas y de tantas inclemencias, y aún así encontraron al pobre Sixto medio muerto en su monte y sin recursos y casi sin vida. Pero el miedo no lo dejó atender a lo que le decían como le pidieron. Así que, como pudieron, lo arreglaron y tuvieron que regresar porque ni siquiera tenían dónde estar ni tampoco podían gastar más tiempo. Cuando más tarde, en 1919, vino el ilustrísimo señor prefecto de Urabá, señor don José Joaquín Arteaga, que en paz descanse. Monseñor José Joaquín Arteaga fue el primer prefecto apostólico de Urabá. Nació en Estela, Navarra, en España, el 12 de octubre de 1878. Vino a Colombia en 1919 a tomar posesión de la prefectura, en donde se ganó el afecto de la gente por su caballerosidad, sus dotes de orador y poeta, y por el amor que desde el primer instante demostró por su nueva patria. Fue el gran propulsor de la carretera al mar que une a Medellín con el Golfo de Urabá, abriendo así a Antioquía una imprescindible salida al mar. En 1920, debiendo hacer un viaje a Roma, pasó a dar el hábito de monja carmelita a su madre, doña Mercedes San Julián. Y solo durante 7 años pudo Monseñor Arteaga gobernar la prefectura. Una grave dolencia del hígado lo llevó a la tumba. Eso pasó en Frontino, en mayo 18 de 1926. Supe que había dicho que había que persuadir a la madre Laura de que esas excursiones no tenían que hacerse y que a él le fatigaban, e inmediatamente quedó la congregación bajo la jurisdicción de él. Le dije: yo sé que a vuestra señoría no le gustan las excursiones y que le parecen peligrosas y físicamente y moralmente. En esto tiene mucha razón, a mí también me lo parecen, lo mismo. Pero si usted me lo ordena, las quito y quedan desde que me dé la orden suprimidas. No las suprima, me dijo. Eso lo verán después otros superiores. Sígalas. Volviendo a la excursión de Turguidó, digo que dio margen a la fundación de Murrí, porque de allí vinieron las hermanas hablando de tantos indígenas y de tan salvajes. Le escribí al señor Crespo hablándole de la necesidad de continuar todas las exploraciones y me contestó como siempre que las emprendiera y que él iría pensando en el capellán mientras que dábamos las vueltas para la exploración. Y en esto se dio el traslado del señor Crespo a la diócesis de Santa Rosa, si es que no recuerdo mal. Pero en esto yo no me inquieté. Mientras que el señor Toro llegaba a tomar posesión de la diócesis, emprendimos la exploración para que, al pedirle el permiso de la fundación, pudiéramos hablarle con más conocimiento del teatro en cuestión.
Salimos de Nutibara convencidas de lo difícil del camino, porque sabíamos que nadie jamás lo había atravesado a caballo y que además ninguna mujer se había resuelto a meterse en aquel monte tan lleno de peligros y de animales y de indígenas que eran un tanto sospechosos. Aquel camino verdaderamente era de lo más terrible que podía soñarse. Tenía peñascos, tenía ciénagas, rodaderos, pantanos hondísimos, despeñaderos, canalones, palizadas y cuanto puede hacer que un camino sea peligroso. Eso se encontraba en todo, en él. Era milagroso ir a Murrí, y sin embargo de ninguna parte nos pareció que nosotros debíamos volvernos, porque el recuerdo de aquellas almas que sin saberlo siquiera estaban ya a punto de lucirles la aurora de la fe, no nos permitía echarnos pie para atrás. Así que fuimos a dormir el primer día en un sitio llamado el Portachuelo Helado, y donde por la rareza deja de llover. Aquel sitio, el más elevado de esa formidable cordillera que separa las aguas del río Sucio de las del Atrato, tenía solo un ranchito, en donde una familia se estaba muriendo de hambre y de frío, y que estaba colocada entre los pantanos de antaño que estaban formados por aguas estancadas y que como no deja de llover, jamás se secan. Cerró la noche en Portachuelo y mi alma estaba en una plena bonanza y dicha, porque parecía como que Dios soplaba en aquel viento que por todo el cerco de la casita estaba entrando bramando. Así que gracias, Dios mío. Al día siguiente salimos lloviendo, como es natural, pero cantando salmos. El padre Guillermo, como si fuera un niño, es el distintivo de su carácter, porque nos hacía reír y lo hacía a cada paso. En aquella clase de camino nos cogió la noche, sin haber ningún rancho, ni tampoco pensar siquiera en ello, porque pensábamos encontrar, antes del anochecer, un abierto que nos habían anunciado. Muy cansados y muy hambreados y con mucha sed, y con las ropas que estaban pesadas como fardos de mulas, nos sorprendió la noche en medio del monte. Y ni con esto hubo un desánimo de nadie. Salimos a las 9 de la noche al abierto indicado, en donde el ladrar de unos perros nos indicó que había un rancho habitado y por consiguiente también en donde pasar la noche. Aquel sitio se llama Cabeceras de la Blanquita. Ahí una gentecita sencilla y pobrísima salió a nuestro encuentro con señales de alegría bien manifiesta. El ranchito era un pajaratico que apenas nos permitía entrar, pero con el buen gusto y hospitalidad de aquellas gentecitas se nos volvía un palacio. Ahí el padre Guillermo, al pie del fogón, nos divirtió mucho, ayudando a hacer la comida, y con el interés del fuego para calentarse. Aunque aquello ya era tierra caliente como lo habíamos llevado, llevábamos agua y todo el día la llevamos sobre las espaldas. No era mucho el calor que nosotros conservábamos, y como el hambre y el frío estaban hasta el escándalo, entonces no había que esperar que el clima hiciera sentir su calor. Apenas puede creerse que hubiéramos podido acomodarnos, desacomodando a los pobres moradores de aquel palacio que era tan pequeño y que tenía tan poco espacio, y con toda la decencia del caso. Yo de mí sé decir que no podía volver el cuerpo de un lado al otro si no tocaba el techo, y éste no me permitía dar la vuelta. La gentecita nos ayudó a rezar antes de acostarnos, y nosotros les propinamos unos buenos cantos como en pago de su hospitalidad. Por la mañana nos dimos cuenta en dónde estábamos. Era aquel abierto, la primera tierra que se pisa del valle del Murrí, la casita cerca de una quebrada muy hermosa llamada La Blanquita. Pero los conocedores se anticiparon a decirnos que tuviéramos mucha maña al andar, aunque fuera muy cerca del ranchito, porque las culebras abundaban y podían darnos un susto.
Buena noticia aquella, Dios mío. Pero a nosotras, ¿qué? Todo eso estaba ya sentido y superado. Las hermanas participaban de todas esas luces que Dios me daba y se empapaban en el mismo espíritu. En cualquier situación les bastaba el mirarme para saber cómo debían de sentir del caso, y así me entendían. Después de tomar un buen desayuno y de arreglar algunas cositas y de secar un poco la ropa, seguimos Blanquita abajo, por un caminito más o menos como el anterior, pero ya en el valle. Aquel camino se encajona para abajo y piensa uno que va bajando, pero realmente lo hace muy poco. El valle del Murrí, al cual asomamos al poco andar, es una verdadera cosa hermosa. Está abierto a lo largo de la Blanquita y por donde quiera que tú lo mires se encuentran selvas de palma extensas y sin otra vegetación abundante que la de las palmas. Al domingo, después de hablar con los que nos interesaban, bajamos un poco hasta la desembocadura de la Blanquita en el Chaquenodá y seguimos ese hasta arriba, hasta un sitio que se llama El Recodo. Allí vivía una señora que siempre me ha servido del tipo para la abnegación misionera. Esta señora, formada en tierra civilizada y perteneciente a una familia acomodada y que se educó regularmente, se casó con un hombre de su misma condición, pero no juicioso. El aguardiente fue haciéndolo perder cuanto tenía y también los empleos lucrativos, y ya sin otro recurso y lleno de hijos, se fue a Murrí de inspector de policía, y la pobre señora se fue de maestra. La inspección en Murrí no daba para la vida, y la escuela, aunque mejor, no alcanzaba mucho menos si el hombre echaba del licor, casi todo lo que ganaba. Así que aquella pobre señora, por conseguir ese pan que su marido había botado y que ya no podía ganar para unos hijos que ya tenía que educar, ella había tenido que meterse en aquel monte en donde llevaba meses de no ver persona civilizada, ni menos aún un sacerdote. Tuvo que poner su escuelita, pero esta era un desastre, porque los niños eran obligados a venir de leguas de distancia por entre ríos peligrosos, y asistían muy poco. Y ese poco era a costa de la pobre maestra, porque ellos ordinariamente no podían por las crecientes de los ríos volver a sus casas. Y entonces, ¿cómo los iba a dejar morir de hambre? Además, si así no se hacía, se le acababa el personal. Y entonces, punto final al sueldo y a la vida amarga y dura de sus hijitos. La cocina, la escuela, los enfermos, los animalitos, todo corría de cuenta de aquella pobre señora, que sin embargo no se quejaba, sino que bendecía a Dios, porque tenía ese pan malo y escaso, y a su marido libre de la cárcel, y era un hecho que la tenía diariamente, porque la cárcel estaba en el pueblo, y se asustaban de que nosotras nos expatriáramos por amor de Dios y por conseguirle a Dios almas. Ante aquel espejo les dije a las hermanas: miren a través de esta historia tan presente y díganme, ¿en dónde está nuestra decantada abnegación y hasta el heroísmo que nos pregonan? Dios mío, por un hombre y el cumplimiento de un deber, es verdad esta pobre señora que se aparta de todo, inclusive de los auxilios espirituales, y se mete en el Murrí, a sostener una vida tan difícil, y una escuela como mantenida en el aire y medio desnuda, y para rematar, tal vez el morir sin confesión, o quién sabe cómo. Pero así va el mundo desde su fundación, y probablemente así acabará. Y todavía el hombre de El Recodo deja suponer que a veces le daba pelea a aquella pobre señora. Yo no puedo asegurar esto, pero sí parecía. Y me decía yo, cuando el Señor, a quien nosotros servimos, ese Señor, Dios, ¿cuándo nos ha dado un maltrato?
Y es que, ¿cuándo se ha visto también servido como este señor que se ve al lado de este infeliz? Así que en este caso yo me vi obligada a pensar que Dios es más de malas que de todos los hombres, y que tenía razón un santo cuando, considerando estas cosas, decía: «Pobre Jesucristo». Ahí pudimos prepararnos para comulgar, y pudimos preparar a algunos de los alumnos de esta señora, y tuvimos así la Santa Misa hasta que el padre ya no pudo decirla. La casita estaba sobre zancos en una ciénaga que tan pronto presentaba charcos verdes como negros y rojos y morados y azules y de cuantos colores te puedas imaginar. Para cualquier cosa que necesitabas, había que meterte a esa ciénaga, aparte que tenías que estar aspirando de noche y de día los miasmas podridos que se levantaban de ella. Y por de contado, un día terminado así en la Santa Misa, notamos que el padre se descompuso mucho, y sin poder dar las gracias me dijo: «Estoy malo», pues se le declaró una disentería terrible y agudísima, y a poco ya tenía una fiebre altísima. Pensar en llevar al médico o otro sacerdote era imposible. Cada día el enfermo se estaba poniendo peor, pero aún así no flaqueaba nuestra confianza. Algunas gentecitas con esa sencillez campesina que no sabe respetar los nervios le decían: «Prepárese, mi padrecito, porque con un achaque de esta clase murió mano, fulano o perano. Y eso pasó en 3 días, así que no escapa». No, mi padre. Así que tuve que poner a una hermana para que no permitiera que los campesinitos hablaran con el padre. Pero verdaderamente que la enfermedad avanzaba, y llegó a parecerme que sí que se ponía de muerte. Dios mío, comencé a hacerle un remediecito que recordaba de esos caseros que no mucha eficacia tiene porque no había elemento para otro. Así que lo que el remedio no haga, no dijimos que lo haga. Así que, si no lo hace el remedio, que lo haga la Virgen, porque el padre no va a poder morirse ahora sin que perjudique mucho las obras de la misión. Así que lo encomendamos a la Señora de nuestro corazón. Todo. Apenas pues había tomado 2 o 3 veces el remedio, cuando la enfermedad cedió. Y no poco a poco, sino de una vez y en un momento. Mientras el padre estaba convaleciente, un poco salimos muy de mañana, para evitar la llegada tarde al rancho de la posada. Hicimos las mismas jornadas que a la ida, y al pasar el Chaquenodá, encontramos que estaba muy crecido y que aún crecería más, si es que no lo pasábamos pronto. No obstante haber sacado al padre muy abrigado en 2 o más mantas de lana, allí tuvo que darse el primer baño, porque al pasar el agua nos daba por encima de la montura de los animales, que pasaban casi nadando, y solo el valor de los que nos conducían nos pudo convencer de que aquel río podía pasarse así como estaba. Pero con nada nos aterrábamos, según era el espíritu que Dios había puesto en nuestras almas. Pasando unos pantanos terribles, y ya casi de noche y sin esperanza de más posada que llegar al portachuelo, se paró el padre como energizado y algo extraviado de la mente, y dijo: «No estamos obligados a tanto. Es necesario tomar medidas de salvación». «Mida lo que quiera, padre», le dije, «y verá que no podemos hacer sino lo que estamos haciendo». Era que teníamos que ir a pie, y no dábamos paso de oprimidos y cansados. Era un camino en el cual se daba un paso y se resbalaba otro paso, o se hundía uno de un modo que se demoraba saliendo de la hundida, y el tiempo se gastaba para caminar en media cuadra o en otro plano. Y todo esto y la cercanía de la noche sacaron al padre de sus casillas. Yo realmente sufría, pero por el padre y las hermanas. Yo, aunque era la más pesada y difícil, sentía tal alivio interior con estas dificultades que gozaba en medio de ellas. Pero si reflexionaba que
Si hubiera previsto lo que pasaba, quizás no hubiésemos emprendido el viaje. Así que llegamos ya tarde a la posada de Portachuelo, con mucho consuelo, pues el padre, aunque estaba cansado, no se sentía mal de salud. Olvidé decirles primero que la primera noche de nuestra permanencia en la casa de la escuela, al mirar el techo, vi 4 culebras de las que se llaman 24. Y se llaman 24 porque nadie, después de haber sido mordido por ellas, puede durar más de 24 horas. Esas se paseaban sobre nuestras cabezas con la mayor confianza. Estaban enredadas en el maderamen del techo. Así que pregunto por qué todos se muestran serenos delante de estos animales. A mi pregunta la señora contestó: por allí se mantienen esos animales y son feroces, pero ya uno se ha resignado a que cualquier día lo mata un animal de esos. Y esto lo decía con esa cara de indiferencia que le creaba su situación, así que pobrecita. Este punto yo lo traje entre mis apuntes, pero no como cosa para dejar la empresa, sino como un objeto de consulta para ver si se conocía algún tipo de remedio. De Portachuelo no pudimos llegar en el día a Nutibara, porque la lluvia no dejaba andar a las bestias, y tuvimos que quedarnos en una casa a 1 legua de la nuestra. Pero como todo el equipaje venía chorreando de agua, no pudimos levantarnos, sino después de enviar a un peón a la casa por ropa y dar la nueva de que íbamos vivos y sanos. Ahí me tiene, padre, bien corrida. Traté de componer las cosas dándoles la enseñanza que convenía, y hasta les dejé comprender que había hecho mal. Pero ya ellos quedaron todos apenados y apenadas, y al observar que no solo no atendieron debidamente a los recién llegados, sino que el respeto por la autoridad también había quedado desatendido. En la gobernación estaban dispuestos a dar las escuelas, que sería de lo único que se pudiera sostener la misión allí. La mala influencia del protector de los indígenas ante el gobierno nos había abierto una situación difícil y no se veía manera de cambiarla. Era este señor modernista y encarnizado, pero también estaba solapado. El gobierno no sospechaba que no fuera lo que parecía ser, y estaba toda la confianza de los superiores civiles en él. Este señor, haciéndose muy mi amigo y engolosinándome, o al menos eso pensaba él, con atenciones y elogios, procuraba arruinar a los indígenas para arrojarlos y que se dieran su lugar a otros, y que trabajaran mejor esos otros por lo que él llamaba el progreso. La primera vez que yo supe de un contrato de arrendamiento de terrenos que había hecho por cuenta de los indígenas, también conocí, por persona honorabilísima, cómo era el señor don Francisco Nanclarés, que el señor así don Carlos Villegas, protector de los indígenas, decía que con ese contrato principiaría su labor de despojar a los indígenas para que éstos se dieran su puesto a fin de que otros encauzaran esas propiedades en las vías del progreso general. Ya pude el hecho de suponer, pero también ustedes pueden suponerse lo que sentiría mi alma ante tal injusticia, y tomar estas medidas precisamente en el momento en que los indígenas estaban poniéndose en una condición de hacer progresar sus propiedades. Así que me presenté a dicho señor, y le hablé con la mayor claridad, diciéndole que no tenía ya para qué ocultarme sus intenciones, y que si en la gobernación no me oían, Dios sí me atendería. Porque la ruina total de los indígenas no la conseguiría él tan fácilmente, estando así la misión, y el señor obispo estando al frente. Esto, aunque al parecer no le hizo impresión, sí lo enconó y le frustró sus planes. Pero definitivamente se le creó un enemigo más a la misión, y más que todo a mí. Hubo pues que aplazar la fundación del Murrí,
para cuando Dios nos abriera el camino. Y mientras tanto, en nuestras cabezas, la fundación funcionaba como ya estaba hecha y le preparábamos todo lo necesario. Mientras tanto, pasados algunos meses después de haber hecho la excursión a Murrí, recibí una carta del señor Toro diciéndome que no hiciera a un lado el pensamiento de fundar en Murrí, que Dios proveería de auxilio espiritual. Así que no hice mucho caso, porque como aún estaba cerrado el otro camino, entonces bien podíamos esperar hasta tener sacerdote listo, y sin qué comer tampoco era fácil emprender la entrada a aquella tierra, en donde ni los indígenas podían darnos plátano, como por ejemplo en otras partes. Pero Dios mío, todo lo estabas haciendo sin mí y sin que yo lo conociera, porque llegó un telegrama de Julia Salazar que dice: gustosamente le regalaré el Jesús crecido que me pide. ¿De cuál Jesús crecido se trata?, me dije. Les pregunté a las hermanas y tampoco ellas daban cuenta. Ellas sabían muy bien que lo que le había pedido era un San Miguel. Así que no preguntamos nada a Julia, sino que más bien esperamos a ver lo que resultaba. Como al mes recibo un nuevo telegrama de Julia que dice: salió el Jesús adolescente para la fundación, según indícame. Así que nueva sorpresa para nosotras, porque no había otra fundación entre manos y no podíamos dudar de que era para Murrí el cuadro. Pues cuando yo pedí el San Miguel, yo no dije que era para ninguna fundación, sino para una ambulancia. Antes de que llegara el cuadro, escribí a Julia diciéndole que lo que le había pedido era un San Miguel, y me contestó que no sabía que necesitábamos ese, y que se había apresurado a mandarme el Jesús crecido que le había pedido, pero que pronto enviaría el San Miguel también. Además, copia de la carta, las mismas palabras con las que yo le pido el Jesús crecido, diciéndole que eso era porque era el patrono de una fundación. Así que, ¿qué pasaría en el asunto? No lo sabemos. Ninguna de las hermanas ignoraba que yo había pedido el San Miguel. Y Julia todavía conserva la carta que tiene mi puño y letra en la que yo le estoy pidiendo el Jesús. Pero aquí no para la cosa. El cuadro que definía el patrono y el nombre de la fundación de un modo tan providencial llegó a Dabeiba, y cuando lo estábamos admirando, llega el cartero con una comunicación en que nos avisaban que estaban concedidas las escuelas para Murrí. Así que, Dios mío, ¿cómo andabas trabajando por la salvación de esas pobres almas? ¿Qué caminos tan amorosos y suaves tienes para el bien de tus criaturas? Yo creo que salimos de Dabeiba el 14 de agosto de 1918. Estuvimos en Río Verde el 15, en donde celebramos la fiesta de la Virgen, pidiéndole el buen éxito de la fundación y la fe para esos pobres salvajes. El día 16 salimos muy temprano para nuestro destino. El camino no tenía nada de mejor, estaba enteramente igual al del año anterior. Y por esto la vía fue dolorosa para el padre Elías, porque él no podía ver sin rabia que mi humanidad cayera tanto y diera tantos afanes a los compañeros. Entonces fue cuando me pegó un fuerte puñetazo, como ya lo he referido, y supongo que en esas personas del carácter del padre Elías todas las impresiones se resuelven en rabia, aunque interiormente sienten otras cosas. En la famosa posada del Portachuelo pudimos disfrutar un poco de el panorama, porque la tarde fue buena, así que me alegré, porque eso como que le daba calma al padre. Así que a él se le arregló la cama en un pedacito del rancho, y ahí, al pie de ese fogón, en un tendidito de palos, con cuantas cobijas trajimos, él logró dormirse. Nosotras, al pie del fogón, que ya nos era conocido, a dos de las viajeras que pasábamos la noche a la mitad rezando y la mitad alimentando el fogón, para que no nos faltara la única fuente del calor de aquella tierra. Así que llegamos a Murrí y pedimos posada en el rancho de una buena señora
que últimamente había entrado en aquella región para acompañar a su marido agricultor y minero. Esta señora también me sirvió de tema para darles buenas enseñanzas a las hermanas, porque siendo mujer de comunión diaria, había dejado el sagrario de su pueblo por seguir a su marido en sus dificultades para conseguir la vida. Pero este señor sí sabía estimar a su mujer y además le agradecía el sacrificio que hacía. Pasados algunos días, en casa de doña Claudina, pudimos conocer mejor aquel valle tan hermoso como fiero y tratamos a los civilizados o semisalvajes que vivían y que viven aún regados a mucha distancia unos de otros. En él nos formamos la idea del bien que podía hacérseles, pero de ningún indígena pudimos nosotros formar idea, porque ellos estaban temerosos y preferimos no buscarlos para amedrentarlos menos. Así que tampoco pudimos hacer un arreglo con don Rubén Gaviria y preferimos comprar un rancho que estaba más bien situado que el que pensábamos construir, pero que no era del todo malo para los principios. Estaba situado entre dos aguas bravas, y en ese sitio que era bastante bajo y cercano al Chaquenotá, pues no era lo más aparente ni para la salud, ni para la consecución de las provisiones, es más, ni siquiera para lo que los dueños de los puntos buenos se prestaron para ningún arreglo. No era, ni siquiera para indígenas, no servía ni para que arrimaran fácilmente. Pero es que no había otro, no había ni siquiera con quien construir. Así que nos instalamos en nuestro rancho de la Lejía, y este nombre se tomaba de una de las quebradas que lo circuían. Todo iba muy bien en el día, pero en la noche aquello parecía un infierno, y bramaban los animales con rugidos extraños dentro de los montes, y de pronto parecía que el bramido se acercaba, y de pronto que se alejaba. Aquellos ríos enfurecidos parecía que se tragaban al rancho, porque cada día les llovía por las cabeceras. Silbaban las culebras y se oía aquello como si estuviesen metidas en un hueco de los árboles viejos que circuían nuestro rancho. Aquellos silbidos repercutían en el monte y formaban algo que levantaba los pelos. Dios mío. ¿Y qué decir de las ranas en las ciénagas vecinas? ¡Ah, Dios mío! Parecía que estaban apostando para ensordecernos. Pero el pánico que todos estos silbidos y bramidos y chirridos producían, unidos a las crecientes que zumbaban, no era para decirse, ni tampoco es para dicho. Eso era un infierno y se necesitaba el no tener nervios o ser de palo para no temer y sentir que la vida se iba como volviendo en desesperación y confusión. Dios mío. Al día siguiente, el medio cambiaba del modo más consolador porque cesaban los bramidos, el día clarísimo, los ríos serenos, los pajaritos cantando alegres, la ilusión de hallar indios cada día era más cercana. La naturaleza tan salvaje que convida a la contemplación y a la predisposición en que quedábamos de alegría después de la noche de terror, como si nuestra naturaleza quisiera desquitarse de lo de la noche, y sobre todo el Santísimo allí, tan amigo, y tan manso, y tan dulce, y tan nuestro. Así que quedé completamente segura de que las amistades entre esas fieras y las hermanas sí que habían quedado hechas, y que tranquilamente podíamos estar en sociedad con ellas, sin que nos tocaran. Así que sencillamente les dije a las hermanas que no hicieran nada a las culebras y que ellas tampoco harían nada con nosotros, no nos hostilizarían en ningún sentido. Así que ellas sin duda comprendieron y cuentan con que hice ese pacto con Dios y tienen fe. Y eso es todo. Así que las culebras jamás nos hostilizaron y siempre convivimos con ellas en sana paz. Pasado un mes, fueron a Murrí otras 2 hermanas, y salimos el padre y 2 hermanas, dejando a las otras un poco instaladas y ya acompañadas de frecuentes visitas de los indígenas.
Poco tiempo después, pudo conseguirse el terreno ofrecido por don Rubén Gaviria, y se hizo una construcción regular en el sitio que habíamos elegido desde el principio. Ahí el trabajo floreció y dio su fruto, como se escribirá en la historia de la congregación. En 1917, si mal no recuerdo, un indígena de Río Verde me dijo: «Ve, madre, si quieres buscar más almas para tu Dios». «¿Cómo no?», le contesté. «Pues entonces camina a San Pedro de Uré, que allá hay mucho y no saben de Dios nada. Brutos todos los de esta tierra». Puse buen cuidado a lo que decía ese indígena y seguí averiguando a todos los indígenas de Chontaduro, porque hablaban de indígenas muy salvajes en el San Jorge, a donde pertenece Uré. Entonces escribí al señor Brioski, arzobispo de Cartagena, a cuya jurisdicción pertenece aquella región del San Jorge, y él me contestó que con mucho gusto emprendía la obra, que lo único que le costaría alguna dificultad sería lo de darnos el auxilio espiritual, pero que confiaba en Dios, y que no había de faltar con él.